Vamos a empezar la charla del día de hoy, que es una charla dedicada a la enseñanza del arte contemporáneo. Y pues para nosotros es bien interesante porque creo que vincula un punto interesante que se ha ido un poco desarrollando en distintas actividades en el museo este año. Así que voy a leer la semblanza de los que nos acompañan, a empezar por Raquel, que estamos muy felices de recibir como moderadora. Raquel Rodríguez es artista visual, es egresada en 2017 de UNARTE con la licenciatura en Artes Plásticas. Durante su época de estudiante formó parte del grupo Enlace y Mediación del MUAC. Realizó una residencia de arte durante 2017 en Colombia, dentro de la Fundación Casa Márquez, Residencia Artística de los Andes. Desde el 2017 es cofundadora y miembro activo de Interacciones, proyecto de vinculación estudiantil artístico en Puebla. Además de Raquel, nos acompañan algunos profesores que son también artistas y, bueno, vamos a empezar por Víctor Morak, que es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la UAP, es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Del 2013 al 2015 ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. En 2017 ha recibido el título de doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la UAM, mientras que en el 2016 la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. Ha recibido varios premios, becas y distinciones, cuenta con más de 15 exposiciones individuales en México y en el extranjero. Su obra se encuentra en colecciones destacando el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en Colombia, Museo de la Secretaría, ¿cómo es? ¿Sí? O sea, pagaste impuestos. Antiguo Museo del Moderno. Antiguo Museo del Arzobispado en México, DF, el Museo Nacional de la Estampa, Ciudad de México. Colección Pueblo de Jalisco, Museo Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara. Conarte, Monterrey, Nuevo León. Tiene varios artículos escritos e imágenes en revistas, libros, catálogos, textos de salas, entre otros. Gracias por acompañarnos. No aplaudimos al final, si no es demasiado espectáculo. Mayra Bielma es licenciada en Artes Plásticas por el Universitario Bauhaus y maestra en Estética y Arte por la UAP, integrándose como investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha tomado diversos diplomados y talleres sobre gestión cultural, fotografía, proceso de investigación, producción en artes. Ha colaborado en diferentes proyectos de gestión, curaduría y museografía en el Museo Taller Erasto Cortés, San Pedro Museo del Arte, Ex Convento de Santa Mónica y en espacios independientes como Don Apolonio y Departamento Cero. Ha participado en distintas charlas y ponencias de investigación en México y Cuba sobre crowdfunding para espacios independientes y proyectos de arte contemporáneo en Puebla. Cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas. Los temas de sus proyectos de creación más importantes han referido a la construcción de estereotipos de cuerpo femenino, haciendo una reflexión crítica sobre el concepto de belleza en las sociedades modernas. Actualmente es coordinadora y docente en la carrera de Artes Plásticas en el Universitario Bauhaus. Bien. Iván Mejía es un agente cultural multidisciplinario, educador, artista, curador e investigador. Entrelaza investigación artística con la creación de archivos, los dispositivos de exhibición y diversas formas de educación. Es un modus operandi que le permite articular proyectos en los que involucra a diversos individuos como co-creadores para pensar y actuar colectivamente en el mundo contemporáneo. Iván es doctor en Historia del Arte por la UNAM y ha realizado 3 postdoctorados en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Iberoamericana. Ha realizado residencia de investigación en el MUAC y en el MACBA en Barcelona. Es director del Círculo de Investigación Artística, es colaborador del Independent Creators International y docente e investigador en el Departamento de Artes de la UDLAP. Es autor de varios libros. De igual modo, ha escrito diversos artículos publicados tanto en México como en España o Brasil. Iván ha impartido diversas conferencias tanto en México como en el extranjero. ¿Qué más? Como artista participó en la 56 Bienal de Venecia de 2015. Como curador se hizo cargo durante 2013 del ciclo de exhibiciones Financial Crimes, Poetics in the Era of Financial Colonialism en el SPY 2 en Barcelona. Y recientemente ha sido designado como curador general de la Bienal del Sur en su estrategia en México, que se llevará a cabo a mediados del 2019 en Puebla. Bien. Y en fin, Marcelino Barsi
Estudió artes plásticas en la UDLA e hizo su maestría en Studio Arts en Concordia University en Canadá. Su obra a veces trata sobre los encuentros entre los objetos, situaciones, individuos y demás, con una práctica que está basada en accidentes, improvisación y espontaneidad. La colaboración forma parte de sus exploraciones. Le gusta pensar que hace un homenaje a lo hecho en casa entre la broma y la crítica seria. No hay error porque no hay medida. Parece ser que no cuestiona el público y sabe que con su arte no va a salvar el mundo. Qué bueno. Hace escultura, pintura, video, danza, instalación, un poco de todo como típico artista contemporáneo. Ha expuesto en algunas partes y hay gente que ha coleccionado sus cosas. Como statement, formula lo siguiente, que me permito traducir. No sé si es correcto. La disciplina es sobrevaluada, la creatividad es malentendida y la fe es afuera de moda, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, perfecto. Acá los dejo. Fueron largas las semblanzas. Pues empezamos. Hola. Sí, el aplauso. Bueno, pues vamos a empezar un poco con lo primero, que es que se presenten todavía más nuestros ponentes. Y bueno, vamos a empezar con Víctor, que bueno, la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Cómo se involucran a través de lo que hacen en la docencia? Y pues nada más que nos expliquen brevemente eso, cómo se mezcla en su vida de academia y aparte su práctica. ¿Les parece? Como quieras. Ah, sí, para que salga en el streaming. Está apagado. Sí. Sí, ahí. Bueno, la experiencia, como lo comentas, tiene que ir de la mano tanto lo que uno hace y lo que uno produce. Todo el tiempo uno está haciendo proyectos creativos, está haciendo unos proyectos en los cuales tiene que involucrar a la gente. La gente no nomás es a quien le da uno clases, sino a la gente que va a ser la espectadora, que va a ver uno su proyecto, la exposición o cualquier otra cosa en la cual ahorita, como comentábamos, en la parte multidisciplinaria puede ser pues, una escultura, una instalación, un performance, cualquier cosa, necesitamos siempre un espectador. En este caso, dando clases en cualquiera de las escuelas que he dado clases, en este caso ahorita en la UAB, la interacción directa es que los chicos se enfrenten directamente al taller laboral. La idea es estar trabajando en las clases, llevar esas clases afuera, llevar precisamente al mercado laboral, llevar precisamente a la producción que están elaborando dentro de la escuela a enfrentarse directamente al espacio expositivo, al espacio de salida, a los diferentes lugares que no nomás son en Puebla, sino en otros lugares, y la interacción directa con los artistas. Algo que yo tuve cuando estudiaba era como ver idealizados a ciertos artistas que parecía que nunca los iba uno a alcanzar y que de alguna manera después uno los va conociendo, se sigue uno admirando de ellos, pero es más fácil tratar de traérselos a ellos a la escuela o tratar de llevarlos a ellos a donde están ellos y hacer una participación y que empiecen a tener una producción directa. Entonces es más nutrida esa participación de ellos, se sienten más comprometidos en lo que están haciendo, no sienten lo que es solamente que es de clase, sino que en realidad están dentro de un proyecto o están dentro de algo que están dejando ya como pieza artística y no como pieza de taller de escuela. La idea es que no estén formando cosas para entregar, por calificar, sino que estén formando cosas que en realidad ya las estén metiendo dentro del producto que va a salir hacia la calle, que va a salir hacia los exhibidores, que va a salir precisamente estos receptores que van a estar consumiendo lo que ellos están haciendo. Entonces la idea es que empiecen a trabajar a partir de eso. Mi labor, digamos, en la escuela es gestionar y tratar de gestionar y que ellos se convenzan de lo que están haciendo, lo pueden hacer mejor y lo pueden seguir haciendo mejor y que pueden estar en diferentes lugares y que estén haciendo obras que en realidad merezcan ser exhibidas y no nomás que queden dentro de un salón, por ejemplo. Okay. Mike. Bueno, yo soy Mayra, doy clases en Bauhaus, soy muy nueva dando clases y también como coordinadora. Y pues cómo me relaciono con los alumnos tiene que ver sobre todo desde mi realidad, desde mi condición y por supuesto de las experiencias y los conocimientos que yo he adquirido durante mi proceso de aprendizaje y también cómo fue mi educación a través de la práctica artística.
Y por supuesto tiene que ver mucho que ver qué es lo que yo entiendo desde esa condición como práctica artística. Y bueno, en ese sentido, creo que para mí es importante como generar una especie de producción de significados a través de las experiencias y la interacción constante con los alumnos, ¿no? No solo como de, creo que la práctica artística no solo consiste de producir objetos. En ese sentido, pues yo hago muchas cosas y ha sido justo por mi realidad, por la condición económica, las necesidades y las decisiones que he tenido que tomar alrededor de esa condición y por supuesto digamos que ese ha sido como uno de los motores principales dentro de mi proceso de aprendizaje y por supuesto también como esta necesidad de querer seguir como explorando y teniendo experiencias como una cuestión un poco, digamos, como más intuitiva, ¿no? de la práctica. Entonces, como estos, digamos, motores han sido como, y siguen siendo como la base o los aspectos fundamentales dentro de mi experiencia artística y justo a partir de ahí es que concibo la práctica y lo traduzco en la docencia. O sea, a partir de eso se generan las herramientas como para ser docente, que bueno, ahí ya en un ratito explicaremos un poco más de qué se trata. Okay. Hay otro, pero ya nos pasamos. Gracias. Bueno, en mi caso no hay distinción entre docencia y práctica artística porque en general es lo mismo, porque yo me sitúo en la plástica social o escultura social, vengo directamente de la línea de Boys y un espectro que tiene que ver con artistas que han ocupado la universidad y la academia como campo de operaciones artísticas. En mi caso no es un artista dando clases, sino todo el tiempo lo que está en mi mente es justamente esculpir y restablecer los tejidos sociales. Poco me interesa enseñar como una técnica, para mí es como algo sumamente relevante, es algo que cualquiera puede resolver sin mayor problema, pero la tarea política que yo me adjudiqué desde hace varios años es la de la educación, y no la educación en una universidad, sino una educación expandida que puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, en la calle, en el autobús, en el supermercado, con comunidades vulnerables, etcétera, etcétera. Siempre procuro crear dispositivos y hacer que esta maquinaria de pronto se convierta en algo totalmente autónomo de mí y totalmente que pueda ir caminando sola. Entonces, desde este lugar, justamente no entendemos la educación como la transmisión de saberes, conocimiento o de información, sino justamente lo que tenemos que atender acá es la cuestión de las socioafectividades. Entonces, en mis clases, en realidad siempre es como ponerlos en una situación de que se percaten del momento histórico que estamos atravesando, de sus condiciones sociales, de sus privilegios o la ausencia de ellos, para también detectar en qué tablero o en cuáles son las jugadas que van a hacer para jugar a este juego que llamamos arte. Entonces, la práctica o la forma en que avanzamos, los artistas que nos dedicamos a infiltrarnos en el ámbito universitario y académico, justamente es tender puentes y en base a una nueva conciencia política, porque me parece imprescindible. Yo no entiendo cómo es que muchas escuelas de arte siempre es como esta cuestión, enseñar ornamental, enseñar técnicas o transmitir como esta forma gremial de hacer arte, etcétera, etcétera, porque justamente creo que la base es crear individuos pensantes y conscientes de lo que están haciendo para que no sean como polvos en el universo, sino justamente que aprendan a detectar las condiciones materiales, concretas y físicas del contexto en el que se están desenvolviendo. Porque a veces, desde luego es una postura, mi postura totalmente es una postura post-marxista decolonial, lo tengo eso clarísimo y desde ahí opero.
Y esto indica que, como podremos ver en las imágenes que traigo, siempre he procurado trabajar más bien por colectividades y no por la cuestión del mito del individuo burgués. A mí no, la verdad es que no soy compatible, lo podrá hacer alguien más, es algo que es un terreno que desde luego, afortunadamente, en la práctica artística tenemos un montón de posibilidades, pero justamente uno detecta con quién puede establecer ciertas conversaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que viene Tania y que justamente habrá un momento interesante en México, porque siempre pensamos el arte a partir de cierta objetualidad, de cierta consistencia objetual, pero ya, por ejemplo, curadores como Anton Vidocle o Thomas Hirschhorn o Tania, justamente convierten el museo, Luis Kamnitzer, etcétera, en un dispositivo de educación. Entonces, creo que me parece muy importante también desbordar la universidad y la vida académica, pero también contaminando los museos para que justamente dejen de ser un lugar solamente de una apreciación de objetos para convertirse justamente en lo que deberían de ser, que es un espacio de conflicto, una especie de negociaciones entre lo que la necesidad requiere, lo que una comunidad más o menos estable le es necesario. Entonces, estas condiciones son las que procuro mostrar a mis estudiantes, incluso a la gente que tampoco es mi estudiante, pero con la que convivo, estas condiciones materiales, estas condiciones reales, y bueno, cada quien a partir de sus habilidades técnicas o manuales podrá ir materializando las ideas de acuerdo a las formas de discusión social o de debate que podrían sumarse, acrecentarse o abrir en términos para entender un poco el mundo contemporáneo, ¿no? Me parece que justamente asumo esta tarea porque el arte justamente es desde mi práctica, no estoy diciendo en términos totalitarios, pero es importante estar en las entrañas de esta reconfiguración del orden simbólico de lo social. Y creo que justamente atravesar la academia, permanecer un poco dentro de ella, pero también creando otros lazos con lo social, es lo que a mí me parece fundamental y es lo que yo hago, ¿no? Es trabajo inmaterial. Ah, caray. Cantamos Jesucristo. Gracias, mira. No, hola, yo soy Marcelino, gracias a todos, gracias Nina. A Chihuahuas. ¿Tú qué haces, Marcelino? Yo soy Sí. artista plástico, Ajá. porque así lo dicen los papeles. Le entré al capitalismo académico, que soy parte, ¿no? Tanto porque tengo una maestría y una licenciatura, entramos al rol del juego de este capitalismo académico y somos productores del mismo, así lo veo yo, o somos partícipes del mismo, trabajemos en lo que sea, ¿no? Yo en Contrario Iván lo decimos, soy cososo, ¿no? Siempre digo que soy cososo, me gustan los objetos. Dando clases en la universidad llevo 2 años a lo mucho, no tanto, soy como nuevo en eso, pero llevo muchos años dando clases a niños. Yo doy clases en Montessori, como 10 años dando en clase en Montessori, y creo que es parte de lo que me gusta de lo cososo. La escuela de Montessori se dedica a aprender a través de los objetos y la relación con ellos, ¿no? Tanto a veces como compartiendo con tus compañeros y con la maestra y eso, y de ahí me baso mucho en cómo doy clases, ¿no? Me siento más que como un dictador en decir que hay que ver o que hay que hacer. Siento que soy más como un guía que tengo que encontrar dónde está el crack con el alumno y tratar de empujarlo hacia ahí, ¿no? Hacia donde él quiere un poquito, ¿no? Cada alumno tiene sus propias, su propio pace, su propio tiempo, su propio ritmo y pues ya, ¿no? Me dedico como artista. ¿Qué más sería? Okay. Bueno, pues cada uno describió
a grandes rasgos la relación que tienen como docentes y su práctica. Y sí suena… ¿Qué? Sí, quédenselo. Sí suena, cada uno tiene su forma de pensar como la docencia desde la parte artística. Entonces me interesa saber si, quien quiera contestar, ¿qué experiencia tienen y si esto les ha funcionado con sus alumnos? O sea, si en realidad se involucran como piensan que se van a involucrar, o sea, lo que decías de hacer que los alumnos vayan a las actividades, o Mayra, desde tu perspectiva como de vivir y todo lo que decías de cómo tú sientes las cosas y se los muestras a tus alumnos, o Iván, que quieres hacer esta idea de lo social y dárselo a tus alumnos, o tú, Marcelino, desde hacer cosas. ¿Funciona en realidad? O sea, si es una buena estrategia, sus alumnos sí se involucran, están aquí sus alumnos, tienen interés de estar participando en las actividades, ¿qué pasa? O sea, me interesa saber si en realidad su situación alumno-docente a partir de lo que nos están contando es funcional. Bueno, dentro de eso, agradezco a todos los alumnos que están aquí exactamente de ARPA, que son los que casi llenan el auditorio. Son demasiados alumnos en todas las escuelas. Sí es interesante que algunos de ellos son los que se involucran. Al final no se van a involucrar todos. Siempre va a haber unos cuantos los que se van a empezar a involucrar, que a lo mejor entienden, que eso creo yo, un poco el esfuerzo de tratar de llevarles y hacerles ciertas cosas, que no nomás se quede en el aula, ¿no? Ahorita como decían, si uno no dicta las normas, no dicta las maneras de cómo hacerlo, da como el pie de decir, podemos hacer tal cosa, puede haber tal elemento, puede haber tal salida, pero el chiste es que al final de cuentas ellos lo tienen que hacer. Claro. Entonces es como a lo mejor ustedes están formados ahorita con las interacciones, fue su idea, pero ustedes tienen que echar a andar, ¿no? Entonces igual fue el tratar de hacer varias cosas nosotros, ver cuáles son los grupos que empiezan a funcionar, hay unos que sí y otros que no, y hay un punto muy elemental. Si nosotros seguimos en las escuelas, nos seguimos quedando en las escuelas, pero los alumnos solamente están ahí de manera cíclica. Claro. Entonces lo que se puede hacer es con ellos, lo que se puede hacer en su momento, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero después ellos se van. Y tendrías que tratar de estar haciendo lo mismo con el que sigue, y son diferentes, como comentan, cada uno de ellos, no se va a tener el mismo logro con cada uno de ellos porque al final todos son diferentes. Es bastante lo que nutren ellos hacia nosotros, o sea, nos damos cuenta, la manera más bonita de la educación es que uno no se siente viejo porque ellos nos nutren de juventud, porque nos traen precisamente lo nuevo que a lo mejor no estaríamos haciendo si estuviéramos nomás en el taller. Entonces en el taller nos podemos estar trabajando, encerrar y decir esta es la verdad de cómo hacemos las cosas, pero en realidad los chicos son los que nos están nutriendo, nos hacen y nos activan a hacer cosas. Entonces, a partir de esa activación de cosas, podrá uno estar muy cansado, terminar odiándolos a todos, odiando a las instituciones y demás, pero al final uno sigue haciendo este tipo de factor porque al final ve uno la satisfacción que entre ellos lo que están buscando en realidad lo están logrando. Entonces, creo que esa es la mayor manera de motivarlos. La idea es cómo motivarlos a hacer las cosas, creo más que nada en eso. Okay. Quien quiera. Dijeron quien quiera. Parecen alumnos, van en orden. Sí. Víctor Mora primero, Sí, o sea, Mayra, por favor, segunda. Tuve una especie de regresión Alza la mano, como cuando Anton Ego está con su ratatouille y come su platillo y tiene una especie de regresión en la infancia en su cocina, pero en bonito, con su mamá, en sus verduritas calientes. Pues yo así, pero en feo, pues, ¿no? Así como en la primaria, cuando te hacen una especie de pregunta y estás así, recuerdo que la maestra me había preguntado una raíz cuadrada de no sé qué, que ni le puse atención porque en mí estaba rezando que no me preguntara y no me escuchó Dios, entonces me preguntó y me siento así, un poco así como en esa situación, como gente, bueno, más alumnos en la primaria donde yo estudié, éramos muchísimo más, y me siento más o menos así, ¿no? Que están todo el mundo ahí viendo y como preguntas de examen sorpresa. Yo inicié una carrera técnica en música, mi formación fue muy tradicional y muy clásica. Conforme va pasando el tiempo y te vas, digamos, relacionando con otras personas,
vas interactuando, van cambiando también tus gustos y se va transformando obviamente también tu práctica. Entonces, del clásico pasé al rock, del rock al blues, del blues al progresivo y del progre a español, y ahora creo que ahora en mi set pues puedo tener a Gloria Trevi, a Juanga, a Ronnie, su grupo Ilusión, a Xochitl, la reina de la cumbia, y trabajo con eso, y también trabajo con eso. Y lo que voy es que justo en esta interacción que vas teniendo se va configurando también muchas cosas de tu práctica. Mis primeras aproximaciones en las artes plásticas, pues en realidad no fue en la carrera, yo entré mucho después a la carrera, ya entré un poco grande, y mis primeras aproximaciones al dibujo y a la pintura, lo voy a confesar, fue en el barrio del artista. Eso tiene hace 13 o 14 años, y para mí eso era el dibujo y la pintura, y ahí era la cuna de los artistas. Para mí eso significaba muchísimo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo tuve mis primeras aproximaciones al arte, digamos mejor al dibujo y a la pintura, y eso era lo que yo concebía. O sea, tiempo después mucha gente sigue pensando eso, que puede abrirse a discusión. Y después, cuando entré a la carrera de artes plásticas, fue muy importante para mí porque fue todo el tiempo como una especie de rompimiento como de mis esquemas, como mentalmente. Uno, de lo que yo creía que era el dibujo y la pintura, y dos, justo de lo que yo creía que era ser artista, ¿no? Entonces, incluso de lo que yo creía que era la familia, de lo que yo creía que eran las relaciones de pareja, incluso de lo que yo creía de mí, ¿sí? Entonces, para mí fue como un quiebre constante, muy importante en mi vida, donde te pones otra vez en cuestión quién eres, quién soy en realidad, y pones un poco a analizar. Y en esta búsqueda o quiebre constante de los esquemas se generan también experiencias nuevas, y las experiencias en campos no explorados plantean problemas también nuevos, y una de tres, o te come el problema, renuncias y te casas, o lo resuelves o piensas cómo darle la vuelta desde tu práctica. Entonces, los problemas se convierten en una especie como de estímulos para estar pensando constantemente, y también forman parte de tu práctica. Por supuesto, los maestros que influyeron dentro de mi proceso también tienen muchísimo que ver, ¿no? Cada uno tiene su propia ideología y lo que concibe. Entonces, para mí la carrera fue algo importante, digamos la licenciatura en ese aspecto, más que en aspectos técnicos, teóricos, con todos los rezagos que siempre han existido, fue en ese sentido muy importante. Cuando cuando sales de la carrera, sales desprotegido, ¿no? O sea, no sabes, te preguntas cuáles son ahora tus espacios de trabajo, y no hay espacios de trabajo, y en Puebla tampoco lo hay, ¿no? No hay… O sea, no es que salga y diga, tengo opciones de escoger a dónde me voy a ir, aquí en Puebla. Justo todo eso que estás contando, la experiencia que te tocó como de estudiante y luego salir y todo ese proceso, ¿cómo se aterriza en el ser docente actualmente con tus alumnos? O sea, llegas y eres honesta, les dices, cuando salgas te vas a topar Es que yo no creo que tengas que crear herramientas que tengan, como fue en este caso, como en mi caso, que estuve explorando, que era lo que iba entre, digamos, la gestión, la investigación y la producción, porque así tenía que ser, porque así era también mi contexto, mi condición económica, y así fue como lo aterricé. Y a partir de eso yo creo que no es necesario crear como herramientas dentro de como híbrido disciplinario, o sea, solamente, sino que
Yo creo que es importante crear herramientas que generen en el alumno especulación, experiencias y relaciones humanas. Yo diría como afectos. Okay. ¿Sí? ¿Sí o no? Es que me gustó algo que habías dicho, que aprendemos de los alumnos, bueno, como que les robamos cierta energía, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Que es como la idea de que seguimos aprendiendo con ellos, ¿no? Y es la parte que nos gusta, yo creo, ¿no? De dar clases a veces, ¿no? Y otra cosa que tú dijiste también, Mayra, que fue el shock, ¿no? Que tienes una idea cuando entras a la escuela y de pronto sí se te abre la idea de arte hacia muchos otros lados, ¿no? Así como que yo puedo, sí, que piensas que va a ser una cosa y luego como cambia, ¿no? Y esas dos cosas son cosas que ya dando clases digo, pues tengo que mantener, ¿no? Tengo que mantener esto de que el alumno tiene una línea muy clara y no sé qué, de pronto dices, bueno, a ver si podemos abrir para aquí, ¿no? Para sentir ese cambio hacia un mundo más abierto de lo que se pensaba de las artes, ¿no? Y también estar como siempre abierto a escuchar qué pasa con sus preguntas, qué pasa con sus intenciones, que de pronto son así como que, ah, caray, ¿no? Pero no me la esperaba, ¿no? No me la esperaba. Yo siempre les digo a los alumnos que en sus proyectos nos tienen que sacar la vuelta, ¿no? Nos tienen que ganar. O sea, tú les propones una cosa y dame la vuelta, ¿no? Con tus ideas, con tus intenciones, tienes que darme la vuelta para que me saque de onda, ¿no? Para que yo siga aprendiendo también, ¿no? En mi caso, las metodologías a veces funcionan y a veces regularmente repelen a varios estudiantes en el sentido en el que tienen que estudiar, tienen que involucrarse críticamente, y también porque los voy convocando en términos de crear una reflexión colectiva, no solamente de estudiantes, porque siempre me interesa tener los puntos de vista de los trabajadores, de otros agentes culturales, de otros colegas que se van involucrando y va creciendo esto como una bola de nieve. Por ejemplo, a una generación de estudiantes de octavo, yo les preguntaba de qué van a vivir después. Vamos a pensar colectivamente de qué van a vivir. Y el trabajo que hagan, los proyectos que hagan de arte, tienen que reflexionar sobre la noción de trabajo y sobre la noción de los haceres artísticos y cuál es la relación con la economía real. Y qué tipo de otras economías podrían generarse para seguir produciendo y para poder sobrevivir. Esto, desde luego, a veces hay gente que definitivamente quiere ir a hacer manualidades, flores, bodegones, y está muy bien, pero no es el lugar en el que yo propongo trabajar. Desde luego, siempre, como decía Mayra, es una cuestión de afectos. Y hay gente con la que se suma al proyecto y gente que no, y no pasa nada, no se obliga a nada, y está bien que o se den de baja porque habrá talleres en las que puedan manufacturar lo que les pega la gana. Entonces, en otra ocasión, la reflexión que fue, porque son reflexiones anuales que yo hago. Yo tengo una agenda de trabajo en el que propongo, pero también pregunto qué vale la pena, qué merece la pena pensar del mundo contemporáneo y cómo podríamos ir avanzando todos juntos, como dice Benjamin, caminar en la historia a contrapelo. Entonces, otro de los grandes temas durante un año fue la noción de Estado. Era imprescindible porque estaban desapareciendo estudiantes. Esa es la condición del estudiante y del joven mexicano y del estudiante de arte en la precarización y la desaparición y el asesinato. ¿Qué van a hacer ustedes siendo artistas, por lo menos para intentar sobrevivir? Y la tarea justamente fue pensar las nociones de Estado a partir de la filosofía política y la teoría política, conociendo incluso las cosas tan básicas que se han discutido sobre la noción de Estado, Leviatán, Rousseau, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejercicio de una reeducación cívica, ética y teórica que posteriormente se va materializando. Nuevamente, esto sumando muchos otros agentes y que también van saliendo otros, pero regularmente procuro más o menos tener
la visión para que todo esto vaya concluyendo. Por ejemplo, en Alerta de Género que presentamos en Centro Cultural San Pedro, fue un momento muy conmovedor, porque los estudiantes que participaron, que estuvieron involucrados con el público que llegaba incluso a desahogarse, hubo un momento incluso de desahogo de la población por los feminicidios que están aconteciendo en este estado, las formas de discutir las obras de arte, que también involucró artistas ya reconocidos y que también están en contacto con los estudiantes, en este caso Mónica Mayer, su tendedero, etcétera, etcétera. Entonces, la metodología de discusión social, de escultura social, siempre tiende a involucrar una gente que regularmente tiene una intención de conocer un poco más de la historia, de adentrarse a problemas teóricos. Y bueno, nuevamente como la cuestión de la técnica y la habilidad poco a poco se va como conduciendo, pero me parece a mí un poco secundario en este sentido. Entonces, cuando no funciona, porque desde luego también hay estudiantes que simplemente no. La postura es una postura muy curiosa, muy tierna, la postura apolítica, ¿no? Como dicen, es que yo soy apolítico, que desde luego eso es como el peso de la historia, el palo en la rueda de la bicicleta del progreso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gente que rehuye a proyectos como estos, pero se suman nuevamente, hay un montón de lugares a donde se refugian que son pues un montón de ornamentos, producción de ornamentos, etcétera. Ok, quédense ahí. Bueno, rescatando de lo que estaban comentando sobre el shock y como esta construcción de lo que piensan de sus alumnos, lo que producen, las exposiciones, cada institución, sobre todo, bueno, excepto la UAP, que pues en las 3 otras instituciones se tiene que, bueno, las 4, se tiene que vender la carrera. Tienen que entrar, tienen que llenar una matrícula y entran alumnos, como decías, que piensan que la carrera es de una forma, alumnos que piensan que la carrera es de otra manera, y pues ahí es un reto que ustedes, siendo artistas, tienen que contarles la realidad, ¿no? ¿Cómo es en realidad la carrera de artes plásticas y cuando sales, cuál es el panorama con el que te encuentras? ¿Qué pasa? O sea, ustedes son los mediadores de eso, y ahí, ¿cómo les toca a ustedes? O sea, ¿qué hacen con esos alumnos que literal nada más se van a sentar para tener una licenciatura de lo que sea, o que les contaron que la carrera iba a ser de una manera y al final no termina siendo eso? ¿Quién quiera contestar? ¿Puedo? Lo que yo he estado hablando es a título personal, sí. Como si es como mi… de eso sí me hago responsable, de lo que he dicho anteriormente. Ahorita voy a hablar más o menos de cómo lo platicamos en las reuniones con el coordinador, que es José Luis Cortés Santander, y justamente la visión de José Luis, que justamente soy muy compatible con él en este sentido, es formar una estructura con una planta académica que vaya hacia diferentes lugares. No es un club de amigos donde todos vamos a un lugar, sino justamente aprendemos a negociar y a tener un montón de perspectivas. En términos de la carrera, estamos totalmente conscientes que queremos ser un departamento de arte que esté relacionado y vinculado con departamentos internacionales de arte, que tengan tanto una perspectiva social como la mía, por eso estoy contratado ahí, pero también otra más light, más fresa, más de galería, más de economía. Por eso tenemos también a Marcelino para cubrir ese perfil. Y justamente como sí es Pepe muy cuidadoso con formar todo un corpus que tengamos esta oferta. Entonces también tenemos justamente como también una parte tradicional. Entonces creo que ya nos presumimos de ser un departamento de arte con estos rubros cubiertos, ¿no? ¿Qué requiere hoy un departamento de arte más o menos serio? Una perspectiva social, una perspectiva comercial, inevitablemente, y una perspectiva más tradicional que a lo mejor ya atienda a los alumnos que tienen las necesidades de cumplir con una licenciatura. No estamos tan a gusto con ese tipo de alumnos, pero tampoco podríamos rechazarlos del todo porque deberíamos de darle la oportunidad y posiblemente en algún momento sepan qué es lo que van a hacer. Hay estudiantes que están volando por 3 años y medio y en el último amarra todo. Entonces,
paciencia. Cultivar la paciencia es como la clave que nos ha funcionado para poder sobrellevar a estudiantes que justamente, ayer Carlos Arias me decía MMC mientras me caso, que son alumnos MMC, pero también hay que atender, no se le puede negar el servicio a nadie, ni tampoco, incluso, o sea, hay alumnos con los que uno realmente no tolera, pero sabe bien que el servicio tiene que darse dentro y fuera de la escuela, y bueno, tratar de negociar es nuestra palabra, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, nuestro departamento, al menos nuestra carrera de artes plásticas, está totalmente concebida para atender los rubros necesarios, y los alumnos poco a poco van encontrando su lugar, en qué terreno de producción o de discusión ellos se van mismos como asumiendo, trabajando, es la forma en que nos la arreglamos ahí. Yo no decido nada en la uni. Yo soy tiempo parcial, ¿no? Estoy en la Ibero y estoy en la UDLA y me toca solo mi clase, ¿no? En ambas. Y me dan chance de hacer lo que quiera. Eso me gusta. Yo no doy un servicio y yo no tengo paciencia. Yo puedo decir que me vale madres. Pero no. Ya lo había dicho antes, pues tratar de encontrar cuál es el ámbito del alumno. Hay alumnos que son más políticos, hay alumnos que son más críticos, hay alumnos que son más, ¿no? Y yo no creo que los objetos decorativos estén faltos de lecturas, sino de lectores. Todas las cosas hablan, todos los actos hablan, y no solo se tiene que hablar para hablar de eso. No hay nada apolítico, tal vez la política misma es la política. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que decidas es un juicio, y ya por tener un juicio ya es un acto político. Pero a mí me gusta más la política desde el son politikon de los griegos, que es el derecho a reunión. Y ese derecho a reunión en una cuestión de diferencias que pasan entre todos, ¿no? Sí, claro, te toca. Alguna vez siempre decía yo, las señoras que pintan, ¿no? Yo soy una señora que pinta. Y sí, yo soy una señora que pinta, ¿no? Soy bien señora, ¿no? En buena onda. No, me tocó la onda de dedicarme a cuidar a mi chamaco, ser amo de casa y no trabajar más que en la casa, porque eso no es trabajar, entre comillas. Porque no es trabajo. Y pues poderme dedicar mientras se dormía su siesta, porque comen de 2 horas en 2 horas, o se duermen un rato, a pintar, ¿no? Ahorita, por cierto, ando pintando mucho, pero pinto en el iPad porque pues, no tengo ni taller. O sea, tengo un taller, pero no voy, ¿no? Porque doy clases. Entonces, como doy clases, tengo que estar haciendo esto y el otro, ¿no? Pero o sea, hay alumnos más desesperantes, ¿no? Hay alumnos que no te hacen caso, hay alumnos que te hacen caso, hay alumnos que son brillantes y ya les estás queriendo aquí agarrar como, sí, ya lo vas a lograr, y no lo logran, ¿no? ¡Pum! ¿No? Y se te va para abajo. No creo que sea un engaño, no creo que hay que limpiar un engaño. ¿Engaño de qué, no? El alumno, no sé si a ustedes les pasó la mano. ¿Cuántos son alumnos aquí? Alcen la mano. No, ok. ¿Cuántos vienen de Monterrey? No, no es cierto. Tenemos gente de Zacatecas, ¿no? ¿Mérida? ¿Nadie? Bueno. No sé, ustedes lo saben, tontamente tienes una cosquilla y te metes, ¿no? Pum. Todo el mundo, no sé, a lo mejor cuando eres chiquito querías ser futbolista, todo el mundo podemos ser Messi y a la vez no. ¿No? Todo el mundo podemos ser Jeff Koons y a la vez no. Todo el mundo podemos ser Joseph Beuys y a la vez no. ¿No? Entonces tú tienes una cosquilla, entras por una cosquilla, no entras porque ya evalué mis opciones, que Puebla tiene muchas, ya evalué mis opciones y me voy a meter aquí porque de aquí sí voy a salir con dinero. Pues entonces, está cañón, ¿no? Pues, ese lo haría un estudiante de economía, yo supongo, de otra cosa, ¿no? Te metes porque tienes una cosquilla, caes en eso. Y cae lo que pasa, ¿no? Que de pronto te sorprendes que la carrera es más grande de lo que tú creías, ¿no? Caes porque dibujabas chido en la prepa, ¿no?
caes porque te gustaba la ilustración y acabas haciendo performance o acabas estudiando a voice, ¿no? Y entraste por alguna otra cosa, ¿no? O yo creo eso, no creo que es un engaño, ¿no? Como bien lo dijo Iván, ¿no? Hay varias líneas que tiene la Universidad de las Américas, en este caso. También lo he visto con la Ibero, que también estoy dando clase ahí, que hay gente que es mucho más hacia la creación de proyectos, hacia la curaduría, hacia museografía, ¿no? Las interacciones que hicieron, ¿no? Y tú como maestro en tu clase, que a mí, por ejemplo, en este caso me toca escultura, pues tienes que lidiar y tratar de ver qué se puede hacer con esos intereses que cada alumno tenga, ¿no? Si es de paciencia, pues claro que es de paciencia, como todo, ¿no? Es de paciencia cualquier profesión, ¿no? Y tendrás días malos, tendrás días buenos, ¿no? Tendrás generaciones buenas, generaciones malas, pero a mí no me importa mucho eso, qué es bueno, qué es malo tampoco, ¿no? Porque tampoco vamos a entrar en esos juicios del deber ser de las cosas, ¿no? El deber ser moral de las cosas. Yo soy más como nomás el ser. Lo que está, pum, ahí está, y trabaja sobre eso. Y es la parte que más me divierte. Si no pudiera tener esa parte y si nomás me dedicara como al deber ser, de tratar de sacar a estos alumnos hacia, para mí no hay hacia, no todo lo que viene después es progreso para mí. Bueno, insistiendo en eso y como decías de la industria académica y que si todos estamos en la industria, tiene un tiempo para acá precisamente que salieron las facultades de arte, o sea, en realidad antes eran oficios, eran talleres y uno aprendía con el maestro, ¿no? Por la necesidad misma de la secretaría de que tú tengas maestría y el otro tenga doctorado y demás, pues es que uno da clases, si no seguiría siendo un maestro, como siempre te siguen diciendo en la calle, ¿no? Pero al final un rollo institucional te obliga a tener ese tipo de conocimientos, ¿no? Tan ese mismo caso es que los chicos, por ejemplo, que están aquí, en su momento tengan que estudiar y la oferta antes solamente era ir al ENAD porque no había otra, o ir a la Esmeralda, o ir a cualquier otro lugar de ciudad grande en el cual había la facultad de artes o escuela de artes, porque ni siquiera era facultad, y lo demás eran talleres, ¿no? O eran escuelas técnicas. En este caso, como dicen, aquí hay una gran oferta, yo no sé por qué tenemos 6 escuelas de arte en Puebla, se me hacen, en mi punto de vista, demasiadas, pero cada una de ellas tiene una línea específica, cada una de ellas busca algo en su perfil de egreso, que esa es la parte también como interesante. Yo no creo que en los chicos haya engaño al momento que tengan que entrar a escoger qué escuela, tiene muchos factores el cual no estudian en una, estudian en la otra, desde el rollo monetario o no, por ejemplo. A la mejor quisieran estar todos en la Ibero, pero pues no pueden pagar la Ibero, entonces a lo mejor se van a otro lado, ¿no? Entonces también eso influye mucho en qué y dónde pueden empezar a estudiar. Nosotros en la UAP, por ejemplo, tenemos una gran facilidad que al final de cuentas es la escuela pública, y entonces eso no quiere decir que a la mera hora no se acepte a todo mundo, pero sí tenemos una carga de cada semestre de 600 a 700 alumnos que quieren entrar y solamente entran 80, porque no se puede dar para más. La manera más efectiva que ha sido es hacer un proceso de selección muy minucioso para que en realidad los 80 que se queden son los 80 que quieren estudiar, que no piensan en ser deserción, como te decías, si mientras me caso o no. Tratamos de identificar ese tipo de cosas en el proceso y tratamos de identificar que los que solamente quieren hacer a lo mejor señoras pintadoras de bodegones, se vayan a pintar bodegones, ¿no? Y que entonces, si quieren entrar a estudiar todo completamente, desde teorías, prácticas, modos, esquemas y demás, se queden en la escuela, ¿no? Y tan es así que al final de cuentas es la mitad de su vida porque se quedan de 5 a 15 cuántos años, reiteradamente, dependiendo cómo les guste seguirse quedando, hasta que casi los tienen que correr porque siguen ahí. Pero tratan de aprovechar lo más que se pueda. La escuela es joven, apenas va a salir su primera generación, entonces los primeros, digamos, a lo mejor fueron los engañados cautivos, porque se necesitaba alumnos para cubrir una área de trabajo en donde había maestros pero no había alumnos, pero ahorita los alumnos que están, no es que sean los mejores, pero son los que tienen que estar en la escuela, por ejemplo, esa es la parte. Y dentro de eso se han estado haciendo los mejores de la escuela. No sé si sean los mejores de las 6 instituciones, pero sí los mejores de esa entidad. No. Y están trabajando y haciendo lo que tengan que hacer. Y es que yo no doy clase en las otras universidades, por eso tengo esa chance de decirlo. Los bodegones pueden ser políticos, ¿no? Las señoras que pintan bodegones, a mí me gusta pensar así, ¿no? Que podrían ser las nuevas, ¿qué es el Bruegel, el viejo? ¿Se llama Bruegel? Ah, No, sí, no, los dos. el viejito, ¿no?
Chihuahua, es que bueno, soy para dar clases. ¿No? ¿Morandi? ¿Morandi también? Tal vez. No sé, pero también, ¿no? Tienes, podríamos decir que se vayan a pintar a otro lado, ¿no? O cuestiones así, pero a la vez puede ser que des la vuelta, ¿no? A mí me gusta pensar desde el lado. Oigan, voy a ir al baño, así que con permiso, pueden seguir, ¿eh? No sé, creo que es un poco difícil esa pregunta, cómo responderla, porque sí, o sea, hay como, ¿cuántas carreras dijiste? ¿Seis universidades? 6 universidades. Y cada una tiene un programa muy distinto y cada uno también viene de una condición muy distinta económica. No sé, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, yo la verdad tampoco soy muy paciente, pero o sea, digamos que el tipo de alumnos que tiene un poco la universidad es de clase media baja y muchas veces vienen también de municipios. Entonces tienen muchos rezagos en su educación, desde el cómo escribir un párrafo, una frase, algo, y cómo unir una frase con esta otra frase. Entonces, de pronto tú tienes que crear más herramientas que el programa, ¿no? O dar mucho más clases, o sea, o desde que el programa viene, no sé, estructura de textos y tienes que replantear, porque tú crees que ya viene con un nivel, por lo menos de prepa, universidad, y te das cuenta que no es así. Entonces, de pronto también el programa, justo sí, en ese sentido sí es un poco contradictorio, de pronto viene que materias de estética y pues, o sea, si ni siquiera han leído Harry Potter y de pronto le quieres poner a Deleuze, pues por supuesto que es una, o sea, es un tormento para ellos y por supuesto que tampoco no les gusta, ¿no? No les gusta la teoría, es difícil, se les hace muy difícil y lo entiendo, o sea, por supuesto que es difícil, no está dentro de sus códigos ni de su práctica, mucho menos ese tipo de lecturas tan densas. Entonces, pues entran igual creyendo que lo único es como cuando dibujaban, como decía Marcelino, en la prepa, y que así va a seguir. Y también hay casos de, pues es que estoy aquí porque en lo que encuentro una carrera, o sea, como si no fuera una carrera, artes plásticas, o sea, en lo que encuentro algo de verdad, casi, como si no fuera una cuestión como pues, profesional, ¿no? O en lo que, igual tenemos casos en lo que me caso, ¿no? Es que mi papá me dijo que pues en lo que veía qué onda, en lo que me casaba, estudiara artes, ¿no? Entonces cuando se topan que artes también es leer, también es escribir, también se trata pues, de teorizar, de tener pensamientos un poco más complejos, que no solo es como algo ahí, dibujar pajaritos con colores, pues por supuesto que también es un quiebre muy grande, ¿sabes? O sea, entonces, es muy complejo, o sea, no solo es que la carrera o las universidades, pues son universidades, pues no reciben dinero público, o sea, son empresas, por supuesto, a lo mejor unas bien, otras mal llevadas, pues sí, o sea, y también a qué público entonces o sea, apunta como cada institución, ¿no? O sea, la nuestra a ese público. Entonces es muy distinto, por supuesto, a lo que apunta, como dice Iván, pues sí, ellos tienen como para atender distintas necesidades. Pues nosotros, pues como podamos y como se entienda, lo tenemos que también hacer, ¿no? Por eso te digo, de pronto el programa dice una cosa y tienes que reestructurarlo y tienes que plantear más talleres y tienes que hacer muchísimas más cosas, porque resulta que tampoco vienen con con el nivel, por lo menos, de lo que tú crees que sabes que tu nombre lleva acento. O sea, entonces es difícil, es muy, muy difícil. Perdón Sí. que me entrometa, pero justamente ahí hay un pequeño matiz entre por qué uno pagaría o por qué uno haría un examen a una universidad de arte, entre la educación teórica, porque uno también busca eso, y la pintura de las señoras que hacen manualidades. No creo que qué bueno que las haya, pero no es necesaria una universidad para eso. Entonces, comprometerte en una educación universitaria como artista implica esas cosas que aluden ustedes.
La cuestión de hacerte cargo de escribir bien, de leer, etcétera, etcétera, que también merece la pena que esté justamente en la parte y en la estructura de un programa académico de artes, porque justamente hay otras ofertas de casas de cultura, talleres, etcétera, etcétera, que la gente bien acomodada puede hacerlo, incluso ponerse su taller en su casa para pintar holgadamente. Entonces, Iván, ajá. ¿qué se le enseña entonces a un alumno de arte? Justamente, o sea, el arte tiene que pensarse como… yo acabo de proponer, y justamente es una pregunta que yo me planteaba, y justamente en el nuevo plan académico yo inventé una materia que se llama pensamiento artístico. Entonces, esta asignatura justamente va a tratar de cubrir ese aspecto, porque lo que tenemos actualmente, que también ha sido muy valioso, que es la historia del arte, la sociología del arte, el arte y el psicoanálisis, etcétera. Pero también hay una forma y un lenguaje propiamente artístico que no es purista, pero que de cierta manera hay toda una producción literaria, desde los manifiestos vanguardistas como las tesis de Hans Haacke sobre arte conceptual, Sol Lewitt. Los artistas también leen y también escriben y también publican y también hacen investigación de archivo y también hacen arqueología del saber en las bibliotecas. Entonces, creo que justamente lo que yo propuse a la coordinación fue tener un seminario donde justamente la enseñanza fuera acompañada de textos elaborados por artistas. Los artistas no solamente crean imágenes o cosas objetuales, sino también han hecho una ardua labor en términos de sistematizar un lenguaje poético que tiene que ver justamente con lo que hace un artista. Entonces, no sé qué deba con una precisión como tan dictatorial, pero evidentemente sí, por ejemplo, ahorita en Alemania, los programas de estudio sí tienen que ver con una revisión de lo que los artistas han aportado a los saberes y al conocimiento. Y que justamente no es teoría, no es filosofía, no es historia ni sociología, sino justamente hay todo un campo de saber artístico que no se ha atendido. Entonces, sí hay eso que cubrir también. Okay. No, les iba a decir que si quieren empezar a hacer algunas preguntas. Todavía no. Todavía no. ¿Quieres decir algo antes de las preguntas? Sí, todavía. Okay. Sobre las señoras que pintan, vamos a ponerlo así, que feo suena eso, ¿eh? Pero yo estoy ahí. Podemos decir señores que pintan también. Señores que pintan. Ah, sí, mi abuelo pintaba. Sí. Anyway, no, yo lo que digo es que sí, a veces, a veces se tiene que dividir el arte, ¿no? Y se podría tener que dividir en Puebla también. Y la otra era como más que nada decir una labor del maestro de poder dirigir eso hacia ciertos intereses contemporáneos, nada más. Me encanta eso del colonialismo y decir que en Alemania está pasando algo. Pero bueno. Yo tendría una como pregunta. Pregunta. Yo aprendí mucho de mis compañeros. Okay. Yo creo que aprendí más de mis compañeros. Tuve la fortuna de tener como compañero a Joaquín. Se comportaba más como mi compañero que como mi maestro. O Gillo también, que fueron mis maestros, ¿no? Ahora sí que en mis tiempos, había un juego que se podía hacer con Gillo para cambiar, si no querías gráfica, la cambiabas por video, ¿no? O cuestiones así. Era muy abierto eso. Shh, no se puede. Ya. ¿No? Entonces podías hacer eso, ¿no? Porque hay muchas universidades, pero los programas, por más amplios que quieran ser, están muy atorados a veces, ¿no? ¿No? Regulaciones académicas, ¿no? Qué bueno que se abren nuevos programas, qué bueno que se abren nuevas oportunidades sobre qué se da en las escuelas de arte. Es una muy buena pregunta y ahorita regreso a la que tenían hace ratito. Yo creo que se da… Yo quisiera ser un profesor que lo que yo doy es el respeto a las ideas. Y quisiera lograrlo, ¿no? No sé si lo logro,
ya se verá en un futuro. Pues respeto las ideas de cada alumno, ¿no? Y en ese respeto a las ideas es el encouraging de las ideas de los alumnos. Soy colonial. Y sobre aprender con tus compañeros, por eso en varias de las imágenes Sales con tus compañeros. salgo con mis compañeros. Y otras ¿no? descargadas de internet. Y otros son descargadas de internet, ¿no? Las demás en las cuales la enseñanza es como tradicional, son ideas del salón de clases donde el maestro te dice qué hacer. A mí me gusta pensar que aprendí mucho en mi maestría y en mi licenciatura a través de mis compañeros, ¿no? A través de grupos que se hacían, a través de ideas que se empezaban a formar, a veces de casi jugarle la broma al maestro y estar un poco en contra, o de ocuparte un espacio, ¿no? De decir, este es nuestro espacio que tenemos en este lado de la universidad y hacemos algo, ¿no? Y entonces yo sí recomiendo así a todos los alumnos y además, o como maestro, ¿no? Aprender de los grupos que se pueden hacer, aprender de estos circuitos pequeños, de poco en poco, un poco celulares, empezarse a ampliar a más conocimiento, ¿no? ¿Había una pregunta? No hay micrófono. Yo no tengo nada que ver con la docencia, pero lo que escucho en general tiene un sentido de como colonización y imposición hacia lo que el estudiante tiene que recibir como información. Yo pienso que en ningún momento escuché una cosa como compasiva o que tenga que ver o que esté más alienada con lo que el estudiante per se tiene, ¿no? O de conocimiento, contexto, etcétera. Por ejemplo, hablando como de escuelas, o sea, como me sorprende que hay 6, o sea, sobre todo porque no soy de Puebla, pensando que hay tantas universidades de artes y que no hay como un voltear a ver como las artes populares, incluirlas en el arte contemporáneo, cómo es que eso está participando dentro de estos tantos programas, y también como minimizar los comentarios que tienen que hacer las señoras que pintan, como por qué uno tendría que juzgar y hablar de esa forma sobre eso, ¿no? En general, es lo que percibo. Pero bueno, yo no soy maestra y obviamente… Mi pregunta es como en qué momento esto se vuelve, o sea, como hay una educación compasiva o incluyente, o no sé, o ustedes de qué forma lo hacen o lo perciben o se perciben activando de eso. O sea, Marcelino más o menos hizo su punto, pero me gustaría a ustedes que representan las universidades y los programas y parte del consejo, como escuchar qué es lo que sí se propone desde ahí sin una cosa de imposición. No sé, nadie aquí demeritó a las señoras pintando. Estamos más bien como situando cuáles son los terrenos de acción, solamente eso, y cuál sería como la responsabilidad de una universidad. No sé, en ningún momento al contrario, qué bueno que se pinte, no habría nada. Yo no sé si Marcelino entienda muy bien lo que tiene la colonización, los procesos coloniales. Porque justamente que son… No, vamos a dar un buen espectáculo. Entonces, vamos a darle. Al citar este ejemplo en Alemania, justamente es un síntoma y un indicio de que la educación artística está entrando a otros rubros, solamente eso. Entonces, no fue como ni para aplaudirles a los alemanes ni en absoluto, ¿no? Sino justamente lo que se está permitiendo ver en los programas de arte, pero también podría haber citado a Cuba, que tiene toda su educación tiene que ver con lo social. Entonces, si no hay esa práctica, etcétera. Pero bueno, entonces es un problema interesante el que alude la colega, de qué lugar ocupa la producción popular o artesanal en el arte contemporáneo, y no sé hasta qué punto pudiera ser útil
para una universidad que tiene un programa en arte, hacerse cargo de eso, porque de hecho a veces tiene su lugar y es mucho más importante que el mundillo del arte. O sea, el hecho de que el arte popular no esté en el ámbito propio del arte, que sí hay encuentros desde luego, no significa que sea menor o que tenga que alcanzar el estatuto de arte, sino justamente que tiene su lugar en la creatividad cultural de la población. Entonces, ¿por qué habríamos de forzar las cosas cuando en realidad son diferentes terrenos de acción? No es mejor, no es peor, no se está excluyendo nada, sino en realidad creo que hay lugares por los cuales… A lo que yo me refería es, en una universidad pública, obviamente el contexto cercano que tienen está más cercano a esos lugares de artes populares que a un lugar de arte contemporáneo. Como por qué, o sea, mi pregunta es ¿por qué no acercar ese lugar? Y no es que esté, o sea, a eso iba con un pensamiento colonialista, o sea, las artes populares tienen como toda esta historia como para llegar a ser arte, y desde 1970 se han hecho exposiciones sobre magos de la tierra donde han participado muchísimos artistas. Fue en el 89. En el 89, bueno, como ese tipo de acciones que se han llevado, yo lo que digo es, en Puebla, en una universidad pública, en donde están obrando un problema similar, como, bueno, no específicamente artes populares, a lo que me refiero es cuál es el acercamiento hacia ese público, carente de esa cultura, cuál ha sido la preocupación por acercarlos y no imponer, como una estructura que viene de otros lados, escuelas europeas, etcétera. Posiblemente Víctor, que está tiene ese compromiso por estar en la UAP. No, bueno, lo que yo creo, en mi punto de vista, a partir de la pregunta que tú haces, yo te replantearía el por qué crees que tiene que estar la escuela pública acercada hacia el arte popular. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, si vamos a otras instituciones, o sea, el IMBA tiene tanto la Esmeralda como tiene la Escuela de Artes y Oficios, y entonces cada quien tiene un área de lo que tiene que trabajar en cada una de ellas, y al final se conjuntan y se hacen. Es como el programa de artesano que hace el Museo de Arte Popular, en el cual junta artistas con artesanos para hacer piezas en las cuales se nutre al artesano para que haga cosas con lo que a lo mejor el artista le pueda incluir, como igual el artesano le lleve al artista, y entonces genere nuevos sistemas de producción tanto para uno como para el otro. Son diferentes las áreas, son diferentes los conocimientos. Claro que se dan elementos de arte popular, de artesanías y demás dentro del mismo programa de estudios, que no es un programa de estudios rígido, porque tiene que conocerse también esa parte. Pero el artesano es, ahora sí que, sin demeritar, como lo comentan los compañeros, igual que no estamos demeritando a la señora que pinta los cuadros, aquí hay un punto muy interesante. Uno como artista tiene que saber a qué línea de acción tomar. Y si yo quiero pintar solamente cuadros y bodegones, seré el mejor pintando cuadros y bodegones. Como seré el mejor que a lo mejor soy arte contemporáneo, o sea, tienes que tomar ese rubro. Y en el área de la artesanía es igual, los artesanos son los mejores artesanos, como la gente del arte son los mejores en el arte. O sea, son áreas diferentes de acción, áreas diferentes de estudio, la cual sí se toman unas a las otras, pero son artes populares con otro tipo de artes. O sea, y yo ahí sí preguntaría en eso de regreso, ¿por qué crees tú que la universidad pública tendría que acercarse a eso? Como en qué momento surge una pregunta hacia los alumnos y qué es, o sea, qué es lo que les interesa o qué están consumiendo en ese momento, cuál es su contexto, como X, las artes populares, fue algo. Podría preguntarles a los alumnos. Ajá, como, o sea, lo que me refiero es ustedes como docentes, ¿en qué momento hacen esa pregunta? ¿Puedo yo intervenir y generar una… No. Yo como alumno de la UDLA, con maestros y con un poco lo que dice Minerva y la respuesta que tú diste ahorita respecto a si el alumno toma la decisión de pintar bodegones, si el alumno toma la decisión de volverse artista de performance, si el alumno toma la decisión de volverse un artista involucrado por completo en los ámbitos sociales, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para apoyar a ese alumno a tomar
ese camino en el caso de que no esté alineado a su propia práctica y a sus propios ideales. Porque yo estoy pagando por un servicio al fin del día, un servicio con estas muchas otras salidas. Yo tomaré la decisión al fin del día de qué es lo que yo quiero producir y qué es lo que yo termino haciendo con las opciones que la universidad me está dando. Yo podría pintar bodegones con altos niveles políticos, si así quisiera hacer, ¿no? Lo que yo, en una cuestión como muy pedagógica, si se quiere ver así, es qué papel, qué posición, qué acciones toman ustedes para que cuando un alumno toma esa posición sienta que está teniendo un apoyo de las personas y de la plataforma en la que se encuentra para convertirse en el más chingón haciendo bodegones, en el más chingón haciendo prácticas artísticas sociales. Esa es básicamente mi pregunta. Sí, bueno, respondiendo, en mi caso, que tengo el micrófono, los alumnos entran ahora sí como comentábamos, desde primero no sabiendo qué hacer, o a lo mejor, como dice Mayra, a lo mejor nomás saben que no hay matemáticas, no hay física y no hay química y por eso están estudiando artes y nomás saben dibujar. Y se dan cuenta que en realidad no, o sea, tenemos química, matemáticas y todo lo demás. Van abriendo sus líneas de conocimiento conforme lo que van descubriendo en la escuela. Dependiendo los planes de estudio, no son rígidos los planes de estudio como lo que estamos comentando ahorita, sí se siguen ciertas líneas, las cuales son esos troncos comunes pero que al final las optativas tienen que seguir la parte en donde diversa para empezar a estudiar ciertas cosas que a lo mejor les interesa a los chicos. Cuando los chicos descubren qué es lo que quieren hacer, se apoya a los chicos para que sigan haciendo lo que están trabajando. Tan es así, se abren diferentes lineamientos dentro de la misma institución en la cual se les apoya para que inscriban sus proyectos, funcionen sus proyectos, hasta en su momento se les apoya con dinero para que hagan esos proyectos. Y entonces no se les cierra la posibilidad si quieren ser performanceros, si quieren ser instaladores, si quieren hacer lo que tengan que hacer. O sea, al final de cuentas se les abren los canales para que ello funcione. Se les abren los canales para que participen en bienales, se les abren los canales para que participen en congresos, se les abren los canales para que participen en todos los lugares que quieran y puedan entrar, ya sea que de inicio ellos individualmente entren y luego a lo mejor los seleccionen y lleguen a la escuela y digan, me seleccionaron, pido el apoyo para que me sigan apoyando con esto, la escuela se los da. O van de inicio, comentan del proyecto, comentan de lo que tengan que hacer y se ve la manera y se tutorea la manera de que lo hagan. Porque sí tenemos un punto muy interesante en la licenciatura, bueno, les enseñas todo porque la idea es enseñarles de todo y de ahí se tienen que ir especializando. Por eso de ahí a lo mejor muchos se van a hacer talleres o se van a hacer maestrías o elementos de especialización a otros lugares. O aquí en la escuela, por ejemplo, se les influye mucho a que se vayan de intercambio a muchos lugares para que conozcan otros lugares, aprendan en otros lugares y también se metan a talleres a otros espacios. Y con eso vayan nutriendo precisamente su conocimiento y salgan más del 100% de la carrera. Eso es parte de lo que tenemos la misión nosotros acá. ¿Tú también? No, pues yo, por ejemplo, muchas veces sí creo que es importante, o sea, bueno, saber cuáles son los intereses de cada quien, porque hay alumnos que en serio no les interesa la teoría, no les interesa ver, solo quieren dibujar, solamente quieren dibujar. Entonces es importante preguntarle, ¿de verdad quieres dibujar? Nada más dibujar. Sí, no quiero ni meter concepto, ni meter tema, ni ideas, ni estar debatiendo, ni discutiendo, nada. Solo quiero dibujar y aparte quiero ser un buen tatuador. Ok, entonces, por supuesto, no estás en el lugar correcto. ¿Quieres ser un buen dibujante? Métete a talleres de dibujo, que seas un profesional en el dibujo y no pasa nada por decirle que no está en el sitio correcto, porque aquí es todo esto y vas a hacer todo esto menos eso, menos tatuador. ¿Quieres ser un buen tatuador? Métete con alguien que sepa de tatuaje. Ve con él, que te apoye, que te ayude, métete a talleres extras de dibujo y haz eso, o sea, sigue con esa práctica. O sea, yo creo que eso es
para mí creo que ser directo y honesto y decirle la verdad, o sea, aquí no, vas a perder la neta tu tiempo, es parte de ayudarlo también a la persona que encuentre su camino. O sea, no tienes por qué forzarlo tampoco a que tenga que continuar y no, mira la licenciatura y te va, porque no es cierto. Tú quieres ser dibujante y quieres tatuar, vete a unos talleres de dibujo y vete con una persona que te instruya muy bien en esa área. O sea, no tienes por qué estar aquí. O sea, aquí es otra cosa. El clásico pásate a RI. ¿Cómo? El clásico pásate a RI. Yo conozco un artista que es tatuador. Es que puede ser. Ajá, O sea, Bill the Boy. pero depende ¿no? de los Entonces sería- intereses. pues sí, de los intereses. Y está ahí en la técnica, ¿cómo puedes hacer? ¿Te interesa el tatuaje? Ok, let's do it. Let's do it this way. ¿Te interesa el dibujo? Ok, vente por acá. ¿Sí me O entiendes? complementalo con Ajá, eso. complementalo, ¿no? Y al Sigue final aquí, hay complementa. lecturas que va a querer tener. Conozco una alumna de la UDLA que hace tatuajes. Una de Leveros acaba de comprar una máquina de tatuajes. ¿No? No, es en serio, ¿no? O sea, sí, te topas con el alumno que solo quiere hacer dibujo, claro, claro que te lo vas a topar, claro que te topas con el alumno que mejor cámbiate a RI, también, ¿no? O por decir RI una, ¿no? Pero también está el otro lado de, vamos a ver qué se puede. Mira todo este camino y le vas a enseñar un camino que a lo mejor tome o no, ¿no? Con esos intereses. No, sabes que aquí no vas a dibujar, tienes que leer. Uf, una vez más volvemos a la hegemonía del poder que te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero ¿no? también una vez más te topas que no le interesa leer y que llega a tu clase y no lee. Ah, pues en todas. Entonces, pues en lectura, es ir en consecuentando leer, en escultura, también en ciertos todas. procesos. Está la gente floja y la gente O sea, El comentario pedagógico, o sea, no esta cuestión, no cabes en esta caja, entonces vete a donde sí vas a caber. Como personalmente, a ver, evidentemente va a llegar en un punto en el que si el alumno se mantiene en exactamente ese punto, pues, la respuesta es esa. Yo estoy completamente de acuerdo, a mí me pasa mucho, hay sensación con propios compañeros que tengo esa misma reacción. Un poco la sensación es, no como institución, ahorita no me interesan las instituciones, ahorita como que te quería decir, más bien yo quiero saber tú, Víctor Mora, cómo le haces. Lo sentí más bien como, no, o sea, como que terminó siendo más bien un comercial de la BUAPI de esto es lo que ofrecemos y vengan y chingón, ¿no? O sea, no, me interesa mucho porque yo me siento en un punto como muy conflictivo ahorita. Yo regresé a estudiar después de haber trabajado 4 años. O sea, pendejo no estoy y sé perfectamente, y regresé a la UDLA. O sea, también sé a lo que me metí. Mi cuestión un poco es como esta sensación de, si ya tengo a todas estas personas a mi alrededor, ¿cómo hacen ustedes para sentir esa inclusión? ¿Cómo jalo a ese alumno para que si no está interesado en leer, qué métodos empiezo yo a implementar para poder jalarle la atención a ese alumno? A lo mejor y no es lectura de un texto, a lo mejor es lectura de imágenes. Ponte a ver esto. O sea, ¿qué es individualmente ustedes, como Mayra, como Víctor, como Iván, como Marcelino, qué es lo que hacen cuando se topan con ese tipo de problemáticas con los alumnos? Bueno, la problemática a lo mejor en punto particular, dejando el comercial, como dices tú, la idea es ver cuáles son las posibilidades que se pueden hacer a partir de clase. O sea, al final todo sale a partir de una clase, ¿no? O sea, por ejemplo, con los chicos en algún semestre estábamos hablando de curaduría, de ciertas cosas que se tienen que salir a partir de la curaduría. La idea final a lo mejor era hacer una muestra, la muestra a lo mejor no se logra, pero ellos plantean, precisamente hablando de colonialismo y demás y todo, unos textos los cuales a mí me gustan mucho y les digo entonces a ellos que esos textos pueden ser publicados. Entonces, ¿cómo meterles entonces la cosquilla de que esos textos valen, que sí están escribiendo, que están haciendo bien el elemento de la escritura y que pueden sacar un libro? Y tan es así que entonces se juntan con otra persona que tiene una editorial, que tiene elementos de escritura y que puede editar el texto y al final de cuentas les publica el libro, ¿no? Entonces, y lo sacan a partir de cuentas de su cuenta, ¿no? Venimos aquí al otro comercial. Las cosas que muchas veces se hacen o con apoyo de la institución o
echando a partir, ahora sí, más bien esa era la pregunta, valiéndome madre la institución, porque las cosas se tienen que hacer. Entonces hay veces que a los chicos se les ha dicho, tenemos este proyecto, se tiene que hacer este proyecto, ¿cómo ven el proyecto? Lo quieren hacer si este proyecto va fuera de la escuela y se tiene que hacer fuera de la escuela. Entonces ellos tienen que convencerse de lo que están trabajando, que se les están dando esas oportunidades en la línea que quieran, pero que lo tienen que poder hacer, ¿sí? Y al final sale a partir de un asunto de clase, ¿no? Imágenes que ha estado pasando ahorita en el rol de pruebas, por ejemplo, es la manera como los vas inmiscuyendo. Entonces se trae gente especializada que les dé un taller, que en su momento los enseña a hacer un cierto tipo de grabado que es hilografía, pero que se tiene un plan con maña que es que participan en la Bienal del Ecuador y entonces nos seleccionan a 6 chicos, ¿no? Y esos 6 chicos hoy están exponiendo en el Museo de Hacienda en la Ciudad de México. Y entonces es cómo empezar a motivarlos a que su trabajo tiene valía y los empiezan a seleccionar o los empiezan a trabajar en otro tipo de cosas. Y entonces que se sientan involucrados, no nomás como parte del alumnado escogido de la UAP, sino que en su momento, por eso decía yo mucho de la motivación. Yo en mis clases, y ellos lo podrán decir, aquí hay algunos aquí presentes, trato de motivarlos, pero también trato de decirles que si no trabajan, literalmente vuelvo a decir la palabra, valen madres para mí. O sea, ¿por qué valen madres para mí? No te considero para nada. Y entonces el punto, aunque se oiga feo, es tienen que sacar lo que tienen que hacer porque tienen que ser grandes artistas. Aquí lo estamos viendo con todos nosotros. La capacidad y la competencia es mucha. Y aquí tenemos 6 escuelas de artes que son un montón de escuelas. Entonces quiero ver al momento que salgan al mundo laboral cómo se pelean entre todos y desde el inicio de que están dentro de la escuela no se motivan precisamente a ser buenos artistas. Entonces yo lo que hago mucho es tratar de hacer eso, tratar de decirles que lo que están haciendo, pues comentaba desde el inicio, no es una entrega de clase. O sea, desde el inicio tiene que ser una entrega hacia el público, ¿no? Entonces, esa es parte de la idea que muchos de mis chicos me han comprado, digámoslo así, por eso cuando digo que la generación al final cambia y viene otra, la idea es ver cómo esos chicos siguen comprando esa idea y siguen haciendo productos, y siguen haciendo cosas. Esa es como la parte interesante. Haciendo un comercial, ahorita, haciendo un comercial. Vamos a cobrar Vamos a cobrar comercial. Sí. Por ejemplo, una parte de mis chicos ahorita tiene una convocatoria, ellos se llaman Somos 13, que es un equipo curatorial que están haciendo una convocatoria que se llama Pueblos y Barrios de Puebla, los cuales la exposición es el 15 de junio aquí en el Museo de la Memoria Histórica en Puebla, y ellos están armando todo el asunto, la convocatoria, están llegándole a la gente que apenas está participando, la están difundiendo en diferentes lugares, tienen que hacer todo totalmente hasta ir y presentar e inaugurarla. Y ellos tienen que creerse que ese no es un ejercicio de clase, que ese es precisamente un ejercicio ya profesional, que están planteando un producto que lo están exhibiendo fuera de la escuela. Entonces es parte de la idea de hacer esa comunidad, o sea, trabajar en esa comunidad. En mi caso trato de romper con la cuestión justamente pedagógica, porque tiene que ver justamente con afectos. Por más dinero que tengas, no puedes llegar a alguien a decirle, a ver, oriéntame, aunque no te guste mi trabajo. En realidad se trata ya más de una camaradería que va a pasar más allá del salón de clase o de una cuestión escolar. Uno se involucra personalmente, o sea, y comienzas con unos alcoholes de por medio, para hablarse honestamente y de netas de en qué crees que yo te pueda echar la mano. Y si te vas a comprometer, vamos a darle. Pero ya no tiene nada que ver con lo meramente escolar. Disolver esas líneas también a veces es complicado, porque no se consigue a veces por un lado o por otro. Simplemente, no sé, a veces depende de química, que simplemente no la hay. Hay que saberse también, hay que saber a quién uno se acerca, porque ciertamente no vas con un maestro que sabes que te caga, nunca te va a ofrecer un servicio por más dinero que haya de por medio, simplemente es un no. Pero si justamente hay una intención de crear una nueva comunicación, pues le entras incluso a una especie de entrar en el mundo privado del otro. O sea, ir a su casa, invitarlo a tu casa, discutir películas juntos, etcétera, etcétera. Y es lo que hago o sea, sí, orgías. Y de ahí salieron muy buenos productos.
No, me refiero a que ya es otra cosa, ya la cuestión… Sí, ya sin esta… Justamente, ya sin esta teatralidad de le juego al maestro, le juegas al alumno, desaparece, para poder hablar de netas. Creo que es muy honesto lo que dices. O sea, en realidad tú como alumno no te involucras con un maestro que no sientes afinidad. Terminas llevándote con aquel que entiendes lo que hace y que te gusta su proceso. Pero… Yo tengo una pregunta que en realidad es para Víctor, Mayra e Iván, que son los que hablaban más de selección. O sea, no. Ajá, o sea, y en diferente como propuesta. Digamos, pensando en Mora, hablabas de la selección de la web, ¿no? Y después decías que los alumnos que están en la web son los que tienen que estar. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo sabes qué alumnos tienen que estar? Porque, claro, la web tiene clases teóricas y clases prácticas, ¿no? Porque alguien que pinta podría o no estar, o porque alguien que hace teoría podría o no estar. O sea, ¿cómo es la selección ahí? Bueno, esa es la primera. Para Iván, hablaba igual como de un tipo de selección, ¿no? Y los que pagan, supongo que ahí los que pagan son los que tienen que estar, ¿no? Pero, o sea, los que hacen lo que pueden, y siguen pagando, ¿qué? O sea, les pones 10 a todos porque después de 3 años y medio, tienes la esperanza de que algún día agarren la luz, como decías, o se alumbren y sepan qué quieren hacer, o cómo los mantienes ahí, o cuál es tu método, digamos, para seleccionar. Y Mayra hablaba también de el lugar correcto, decías, cuando hablabas de lo del tatuaje, como decía igual Marcelino, porque yo también conozco artistas que hacen tatuaje y vatos que estudiaron artes y se dedicaron al tatuaje. O sea, ¿cuál es el lugar correcto entonces? O sea, es como mi pregunta para los tres que hablaban de selección. No, bueno, no sé, en mi caso, si así se dio a entender, pues bueno, a ver. No hablo de una selección, hablo de ser sincero con el estudiante. Yo no digo que porque el interés es el dibujo y el tatuaje no puede ser, tiene que ver con los intereses, por eso te dije que es importante preguntarle cuáles son sus intereses reales al alumno. Y si el alumno te dice, de verdad no me interesa, de verdad solo quiero dibujar y quiero tatuar y esa es mi vida, está perfecto. Entonces tú empiezas a ayudarle al alumno a que por ahí se encamine, pero no implica que por eso ya es un rechazado. O sea, quieres estudiar la carrera y también crees que te va a servir y tienes tú ganas también de abrirte a estudiar también de terminar la licenciatura y a lo mejor como una parte complementaria, ir a más talleres, meterte con alguien que te induzca muy bien en el tatuaje, está perfecto. Pero creo que es importante preguntar los intereses a cada estudiante y ser muy honesto, qué es lo que quiere, y a partir de eso como que encaminarlo. O sea, no es un proceso de selección, más bien la selección la hace él. Él tiene que saber qué es lo que quiere, no yo, no la institución. Él, el alumno. Ya. Bueno, en eso que dice Mayra tiene toda la razón. El alumno es el primero que tiene que saber qué es lo que quiere. La UAP, cuando yo digo de selección, es que al final son muchos los alumnos que llegan y por eso se hacen estos tipos de exámenes. En el examen se tiene que identificar dos cosas. En realidad que la afición del alumno, o sea, en realidad estudiar artes y quedarse a estudiar artes y que no hay una deserción. Estamos hablando de que si llegan 800 gentes, para nomás solamente 80 que se va a quedar, ese que se quede, que al final se va a salir al segundo semestre, al tercer semestre, ya le quitó la oportunidad a uno de esos 800. Entonces es muy difícil la selección de ver quién se tiene que quedar, tanto en el examen de dibujo que se les hace, en el examen teórico que se les hace, el examen de motivos, el cómo vienen, o sea, porque también ahí viene un rollo económico, viene un rollo socioeconómico, viene también, como decía hace rato Mayra, que sí vienen de diferentes municipios, se nota muy bien la educación básica porque se preguntan cosas en las cuales se nota que les enseñaron en diferentes prepas, o sea, va habiendo una selección en la cual cree uno que son los que tienen que estar porque pueden ser los que, ahora sí como diría el dicho, son
los diamantes en bruto que hay que empezar a pulir. Y entonces uno lo va viendo y ustedes lo van checando dentro de la misma carrera, o sea, ¿cuántos no llegan a segundo, llegan a tercero y se fueron? O porque cambian los intereses, o porque se dan cuenta que solamente querían, como dice ahorita Mayra, dibujar. No es que sea malo dibujar o que sean tatuadores, la idea es, bueno, ¿quieres terminar la carrera y después ser tatuador? Pues hazlo, ¿no? Que es como a lo mejor yo una vez les he dicho de chiste, o sea, bueno, saliendo de aquí a lo mejor no les deja dinero la educación artística, pero son súper taqueros y tienen una súper taquería y les va mejor con ese puesto, ¿no? Pero eso va a depender del gusto de cada uno y de lo que al final quiera cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que hace difícil la selección. O sea, no es lo mismo, y no es por demeritar a las escuelas privadas, porque yo he estado en escuelas privadas, yo estudié en escuela privada, entonces, pero sí la escuela privada trata un poco de que sus alumnos no se vayan. O sea, nosotros como maestros de tiempo parcial en las escuelas privadas tratamos que el alumno no se vaya porque se nos va el cliente. Y a mí en escuelas privadas me decían, es el cliente, si tiene muchas faltas, negóciale las faltas para que no se vaya. O sea, y así me lo llegaron a decir, no ellos, ninguno de los de aquí, ningún director de por aquí, en otra escuela de algún otro lado. No vamos a dar nombres. Por eso dije, no de aquí, de algún otro lado, porque lo que también tú estás cuidando ahí es la chamba. En este caso no te estás cuidando la chamba porque son otros intereses, pero sí es muy complicado hacer esa selección de tan poquita gente cuando en realidad tú piensas que deben de estar todos. Bueno, pues, ¿quieres responder, Iván? Después de que responda Iván, vamos a hacer una última pregunta que Nina quiere hacer, como para ir haciendo el cierre, ¿vale? ¿Les parece? Ciertamente tienes razón al insinuar que en la UDLAP está quien puede pagar, pero es un primer acercamiento porque también tenemos alumnos que tienen beca y que tienen posibilidades también de estar sin pagar altas cantidades. Eso por entonces, esto significa que no necesariamente está quien puede pagar, sino realmente van aguantando también vara de nosotros, no solamente porque puedan pagar los vamos a tratar bien. Es muy ofensivo esta actitud de llegar y a ver, yo puedo pagar y soy un cliente y me vas a atender bien, ¿no? En artes a veces sí, los profesores tenemos que tomar la actitud como de decir, tu trabajo no va para ningún lado y si quieres seguir pagando y todo, adelante. Afortunadamente también hay joyas que vale la pena cuidar desde que comienzan hasta que salen. Entonces, es también una cuestión de resistencia, ¿no? Como una cuestión de resistencia por ambas partes. O sea, es una negociación. No me refiero a términos económicos, sino de intereses, tanto de la pasión, porque a lo mejor y no soy bueno, pero es mi pasión ser artista. Y a lo mejor voy a darle, a partir de toda la crítica y la lluvia de zapes que me caen, voy a lograrlo. Y hay gente que a la primera ya se fue porque simplemente no tenían esa pasión. Y justamente la pasión es lo que determina que atravieses una carrera de arte y la necesidad de querer ser artista. Eso es lo que nos mantiene más o menos en el campo cultural, como una necesidad y una ambición. Son casi 5 años o cuántos años de carrera que es de tiempo completo, porque vas todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, sí. Y por ejemplo, justamente este año va a cambiar la estrategia. En la UDLAP por fin vamos a tener examen inscríbanse. No, en absoluto. Más bien que va a ser interesante. Tú vienes de Ibero. Va a ser interesante porque vamos a tener por fin un examen de selección. Porque nosotros también nos quejamos. O sea, nos decimos, ya estamos hartos de estos alumnos que son un peso muerto. Y nuestras quejas por fin han tenido efecto y por fin va a haber un examen de selección. Ok, a ver, arréglenselas, seleccionen. Entonces van a tener que tener dinero y talento. Es muy difícil. Bueno, que ya pasó. Ok. Bueno. Hola, bueno, yo les tengo un par de preguntas y observaciones acá sobre lo que estaban diciendo. Si no quisiera, y que pienso que Minerva lo dijo, y dejarlo desapercibido el hecho que, en efecto, estas expresiones que se usan, ¿no? Como las señoras, o mientras me caso,
sí son expresiones vagamente sexistas, ¿no? Y creo que valdría la pena repensarlas un poquito, ¿no? O sea, en el léxico común, que probablemente lo usamos todos, pero pues pienso que pues también hay muchos equivalentes masculinos, ¿no? Como artistoides. Por ejemplo, esto es generalizado, ¿sabes? Bueno, yo me estaba refiriendo a otros casos. Bueno, ahora. Bueno, aparte de esto, yo pienso que durante toda la charla hubo como una pregunta que no emergió y que sin embargo era un poquito el tema de la charla, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes son profesores? O sea, ¿qué los empuja a ser profesores ya que todos se asumen como artistas? Yo me pregunto si es esta una razón meramente económica o si hay atrás pues una coherencia que se puede establecer entre sus prácticas artísticas y el ser docente. Y también, pues en este sentido, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba arte, pues algo que a mí me hacía sufrir mucho era como la prepotencia, ¿no?, de algunos profesores en imponer modelos, en imponer pues una manera de hacer, ¿no?, que de repente se hacía como una escuela. Y bueno, el taller que venía antes de las escuelas de arte pues era esto, ¿no?, pero eso se traslada también a las escuelas de arte contemporáneo. Entonces, durante la charla, en algunos momentos, sobre todo al principio cuando Iván habló de generar dispositivos, ¿no?, a mí me daría curiosidad pues pensarlo un poquito también desde ahí esta pregunta que les formulo, ¿no? Porque yo digo, en el momento en el cual genero un dispositivo o pienso una obra de arte que hago con mis alumnos, ¿cuál es el riesgo que realmente estoy objetivizando, no sé si se diga así en español, pero objetizando mis alumnos, cosificando, se dice, como una parte de mi práctica? Y donde pues puede lograr salir algo del alumno pues que puede ser más correspondiente, más, pues sí, en este sentido empático hacia sus intereses, hacia sus cosas, porque a lo mejor pues puede también y se vale que no le interese este tipo de propuesta y se encuentre en el deber hacerlo, ¿no? Entonces esto para mí es algo que, pues estos dos puntos me gustaría que los tocaran. Ok. Yo doy clases porque me gusta dar clases. No es por lo económico, todavía, tal vez después. Doy clases a niños, me encanta, me encanta dar clases a niños. Ese sí es por lo económico también. Pero clases en universidades porque me gusta, nada más porque me gusta. Pues esa es la parte que me toca, porque yo con mis alumnos tengo una relación diferente en la cual a lo mejor cosas que hagan se van a parecer a mi obra, a lo mejor. Pero pues claro, porque también las referencias que yo estoy dando, las cosas que yo estoy viendo, las comparto, ¿no? Yo no estoy para enseñarle todo a los alumnos, pero sí estoy para enseñarle todo lo que yo sé. Yo no sé muchas cosas y muchas cosas no las sé, y esas cosas que no las sé, me gusta a veces compartir con los alumnos cuando a veces me llegan con una pregunta y yo les digo, la neta no sé, pero vamos a ver, ¿no? Y podemos ver juntos y a lo mejor tratar de salir de la problemática juntos. Pero bueno, ahí está mi respuesta para ti. Bien, ok. En orden de ir para acabar. Bien, la forma de evitar, bueno, primero, doy clases porque de cualquier manera mi práctica consiste en eso. Mi práctica artística, que tiene que ver, como había dicho, con la escultura social, y la plástica social tiene que ver necesariamente con la educación dentro o fuera de las universidades. A mí justamente me pareció muy curiosa la invitación a trabajar a la UDLAP, porque sabían como mi historial de izquierdas, etcétera, 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 y me gustó justamente ese momento anómalo de tener a gente como yo en un departamento de arte como la UDLAP. Y justamente ese intersticio en el sistema me pareció muy, muy, muy productivo, y que hasta el momento pienso que lo ha sido. Entonces, mi práctica como de plástica social tiene que ver ciertamente con otros individuos. Y la forma para evitar objetualizarlos es ser totalmente transparente en mis intenciones y justamente concebirlos, y tienen que entender que son co-creadores del proyecto que se va a echar a andar.
Entonces, en ningún momento me postulo, sí sé que soy el autor, no como el que se aprovecha de la situación, sino como el responsable si sale mal. Si sale mal, yo voy a dar la cara, pero si sale bien, voy a ellos a presentarlos a un circuito como el logro es de ellos, los errores los asumo yo. Esa es la forma en que yo negocio con los individuos que se van sumando. Entonces, a partir de aquí, de hecho, va mi práctica, que la diapositiva que sigue, de justamente cómo se va involucrando todo esto hasta ir como presentarse. Por ejemplo, lo más efectivo fue llevar a un grupo a la Bienal de Venecia, donde necesariamente fuimos a presentar al mundo un problema por el que estábamos pasando. Como ustedes podrán ver, no hay clases en salones, odio los salones de clase porque eso es un primer condicionamiento que evito a toda costa. Mis clases en realidad están pensadas a manera de asamblea, a manera de una congregación. Lo más valioso para mí justamente es la conversación que cualquiera podría ir construyendo como una primera sustancia para crear arte, que es el pensamiento. Desde luego, por ejemplo, aquí ellos tienen la obligación ética y moral, pero desde luego muchos zafaron y dijeron, yo no le entro, adelante, pero nos va a apoyar con fotografía, nos va a apoyar en otras cosas, como esta cuestión que tiene que ver con la matanza del 2 de octubre. Esto porque tienen que aprender a disolver justamente la ilusión entre práctica y teoría. Entonces, mientras iban aprendiendo de la historia de México, iban también adentrándose a esta empatía con los estudiantes asesinados y también con la cuestión de que la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM tuvo un papel muy activo durante todos los 60, 70 en términos de la gráfica. Y eso fue justamente lo que abrió paso al arte contemporáneo, la cuestión de que el arte salió de las galerías para estar en el ámbito social, es un primer momento del arte. Por ejemplo, acá empezamos a invadir espacios de la escuela que no son salones. Nuevamente, no trabajo yo en salones, procuro no hacerlo, porque esto nos permite justamente entre debatir, pensar y hacer. Nuevamente, todo el tiempo recordándoles que se tienen que cuidar de mí. O sea, justamente lo primero mi primer consigna es kantiana y es atrévete a pensar por ti mismo. Y siempre los estoy tratando a la gente que se involucra conmigo de cuidar primeramente de mí, de que no me crean todo y que al contrario lo estén cuestionando absolutamente todo, porque si no podríamos caer todos en un engaño colectivo y es justamente lo que evito. Y justamente para evitar hablar de política y crear un momento político en este proceso en el que todos arrancamos. Entonces, no está de por medio una calificación, ni un castigo, ni una represión, sino justamente otra vez afectos. O no te gusta, no eres empático con esto. Bien, ¿con qué sí eres empático? Posiblemente con el registro, yo te hago el video, yo te ayudo a diseñar otras cosas, edito los videos, edito la toma de la proyección de diapositivas, hago la investigación sobre esto, voy a comprar los libros. Hay un montón de formas de ayudar y ninguna forma ni siquiera me acerco va a ser como una forma de represión, ¿no? Esto es lo que presentamos en la Bienal de Venecia, justamente después de un año de estar trabajando en seminarios, pero también fuera, sobre la cuestión de la juventud estudiantil en un país como este, ¿no? Y nuevamente los formatos es que dar clase para mí no es justamente una cuestión de educación, sino más bien la educación es un ejercicio de libertad. Yo vengo de una tradición pedagógica de Paulo Freire e Iván Illich, que incluso lo que más aspiran es a una sociedad desescolarizada. Eso es lo que aspira todo buen pedagogo y todo buen educador, a que haya una sociedad sin instituciones educativas, que son justamente evangelistas. Entonces, todos estos procesos son decoloniales también, o sea, todo lo que estamos viendo que son formas de estudio, formas de materializar reflexiones, pero nuevamente, en algún momento yo sí asumo hacerme responsable de lo que circula como conocimiento. Y también estoy totalmente consciente de que en algún momento tengo que cortar el cordón umbilical, pero ya que ellos están totalmente preparados para poder sobrevivir en un mundo
donde tienen que abrirse paso en el ámbito cultural y también generar su propia economía. Por ejemplo, aquí hablo desde una universidad pública como la UNAM, y esto fue la constitución de un partido político de estudiantes de arte, porque justamente estaban siendo vulnerabilizados por una administración que les estaba desviando los recursos, que no les daba los servicios adecuados, y entonces constituí. Esto fue una crítica, por ejemplo, a la misma facultad, que se llamó Cómo enseñar arte contemporáneo a profesores y estudiantes de la FAD, porque justamente no tenían una planta académica que pudiera atender eso. La educación por allá hasta hace unos años era muy tradicionalista, y justamente es lo que estábamos aquí como tratando de vincular nuevas formas pedagógicas, nuevas formas de crítica, ¿no? Y justamente las formas de educación no suceden en mi caso en salones, sino también interviniendo en museos. A mí me llaman, o a mi colectivo de artistas, a intervenir en exposiciones, a activarlas, a revisarlas, a cuestionarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justamente esa es la forma en que evito que se objetualicen la gente con la que convive en estos proyectos. A ver, ¿podrías repetirme tus dos preguntas? Es que ya hablaron demasiado y ya es mucha información, ya es tarde, ya todo me pasó. Sencillo, o sea, ¿por qué tú das clases? Ajá. Ahí ya. ¿Por qué fue tan extenso? ¿Por qué doy clases? Porque, bueno, primero porque obviamente me gusta. Bueno, mejor dicho, lo que me gusta es estar como como interactuando con los alumnos, porque me di cuenta que mucho del proceso que no tenía claro como estudiante, ahora como docente lo tengo mucho más claro, ¿no? Como docente, en realidad yo considero que soy más estudiante, porque yo aprendo muchísimo más de estar escuchando cómo ellos intervienen, cómo dialogan, lo que piensan, sus procesos, cómo están relacionando o articulándolo con conceptos. O sea, como en ese intercambio, a mí me genera muchísimo más, digamos, conocimiento que cuando estaba como estudiante, y tengo muchos más claros procesos que cuando era también estudiante. Entonces, a mí me gusta muchísimo eso, como justo eso, el diálogo, interactuar. Ya lo había dicho, crear afectos, ese rato estaba diciendo eso. No solo es definitivamente, no solo es por una cuestión económica en la universidad en la que estoy impartiendo clases, ves otras cosas en esa gente, y aparte me siento identificada también, ¿no? Forman parte de mi contexto, siempre lo hicieron, me identifico hasta cierto punto con los alumnos en ese sentido. Entonces, pues por eso me gusta mucho dar clases. Bueno, respondiendo a la pregunta, y como decían hace rato, yo estoy en escuela pública. ¿Tú crees que no me gustaría dar clases si eso fuera por un rollo económico? O sea, me gusta dar clases, tengo muchos años dando clases, me gusta la formación dual, como comentamos hace rato, como comentan todos. O sea, como decíamos ahorita, yo sigo aprendiendo de ellos. Uno dice que trata de enseñarles algo, tratarlos de tener actualizados en cosas, igual, como decía ahorita Iván, me hago responsable de lo que uno dice, porque en realidad no es la verdad absoluta. La idea es que ellos traten de investigar si en realidad uno lo que está diciendo en realidad es la verdad, porque eso sí cae un poco en el comodismo de, pues ya lo que dijo el profesor es la neta del planeta y pues ya, ¿no? Entonces, pero la idea es que estén buscando otros elementos y que hasta se refutan. Me gusta en este caso de las materias teóricas, por ejemplo, como lo comentabas tú, en esto de asamblea, yo trato de hacer seminarios, o sea, de que haya lecturas, haya una retroalimentación, hagamos un análisis, se haga una discusión, tengan que hacer ensayos, tengan que hacer ciertos escritos, en los cuales precisamente todo mundo tengamos que ver en algo y tengamos que leer en algo, que eso es algo también interesante. Obviamente, pues bueno, uno los va a malear, no queda de otra, porque como dicen, pues uno les dice tal cosa, les mete tal información, tal cosa política, además y todo, bueno, pues entonces son… Como una vez me decía un alumno, yo soy una esponja que vengo ávida de conocimiento y empezar a absorber, absorber, absorber. Entonces va a depender qué es lo que quieran absorber ellos, qué es lo que quieran exprimir,
y uno está precisamente desde hace muchos años tratando precisamente en diferentes escuelas y universidades, tratando de compartir lo que uno sabe, lo que uno aprende y lo que uno sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, y ahora sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Voy yo? No, yo no doy clases. Bueno, pues, ¿por qué por qué no doy clases? Bueno, pues muchas gracias por haber venido, gracias por haber participado en el debate. Y pues bueno, fueron muchos promocionales y pues nada, muchas gracias. Ah, May fue la única que no promocionó. Ganadora del debate.